habíamos hablado de lo que era el ejercicio, la actividad física y lo que es entonces también fisiología de la actividad física. También hablamos de lo que es deporte. Ok, mencionar entonces que el ejercicio puede dividirse en estático y dinámico. Recordemos que el estático va a ser aquel ejercicio que necesite de la contracción muscular que nosotros le vamos a llamar isométrica, donde la fibra muscular permanece, decimos, con un ligero acortamiento, pero podríamos decir que no hay acortamiento. Decimos entonces que aquí, en este tipo de ejercicio que es estático, vamos a estar refiriendo que hay más fuerza, decimos de parte de la fibra muscular, más esfuerzo y menos desplazamiento. Decimos que entonces se mantiene un mismo peso haciendo de alguna manera o sujetándolo. En la parte del ejercicio dinámico vamos a encontrar la contracción isotónica. Esta contracción isotónica que decimos si hay desplazamiento y hay acortamiento, decimos muy significativo de la fibra muscular. Por lo tanto, también hay que hablar de diferentes movimientos. Le estábamos hablando entonces de diferentes ejercicios, ahora de diferentes tipos de movimientos. Vamos a tener aquellos que son rectilínea, que es de un punto A a un punto B. Decimos entonces como el canotaje. Traslación curvilínea, aquel que decimos que es salto con garrocha, que es de un punto A a un punto B. Movimiento angular rotatorio, aquel que nos pide a lo mejor que decimos una circunferencia de 360 y que va de un punto A un punto B. El general, que nosotros decimos, bueno, es el punto de desplazamiento que al mismo tiempo puedo entonces yo estar teniendo mis reflejos y estar conectando hacia diferentes, decimos, puntos o hasta haciendo, decimos, forma pendicular. Ok, ahora, el ejercicio estático, decimos que vamos a hablar a fondo de todo esto. Entonces, el ejercicio estático, vamos a decir que es mayor esfuerzo, mayor fuerza, pero que por lo tanto decimos que no va a haber tanto desplazamiento y hace una contracción que decimos que es isométrica y tiene, decimos, ligero acortamiento muscular, que era lo que ya veníamos viendo, ¿no? Para cuando hay entonces este tipo de ejercicio, nosotros vamos a ver que la característica más ideal o, bueno, ejemplo más idóneo sería el levantamiento de pesas. Decimos que el levantamiento de pesas entonces es uno de los deportes que vamos a tener que es más directo hacia el corazón. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando en la fisiología en este deporte? Vamos a explicarlo. Decimos, la respuesta hemodinámica a este tipo de ejercicios se caracteriza por incremento brusco en la tensión arterial y en la frecuencia cardíaca. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener al corazón que lo partimos a la mitad y vamos a tener entonces de pronto una circulación menor que decimos que va de la aurícula derecha hacia la parte de los pulmones, que entonces nosotros vemos una característica más o menos así. Decimos que entonces es la circulación menor y la circulación mayor decimos que va a estar metida de los pulmones, emergida de los pulmones para hacerse mayor. No me quedaron muy bien los pulmones, pero bueno. Ok. Se viene entonces ya oxigenada hacia la parte de la aurícula, pero ahora izquierda hacia la parte del ventrículo y el ventrículo lo avienta hacia el cerebro y hacia todo el cuerpo para ser distribuido. Ok, entonces, lo que nosotros decimos de respuesta hemodinámica quiere decir que tanto la circulación mayor como la circulación menor, sangre oxigenada como sangre no oxigenada, va a tener un incremento en la tensión arterial.
La tensión arterial sería la velocidad por la que va circulando, decimos, toda esta sangre. Por eso nosotros la dividimos en sistólica para la parte que eyectan, expulsan los ventrículos, y diastólica para la porción que está expulsándose hacia ventrículos o hacia el regreso del retorno venoso para la parte, decimos, de las aurículas, que es la diastólica. Por eso siempre va a ser mucho mayor la sistólica. ¿Por qué? Porque son, decimos, áreas más grandes que las aurículas. Y aparte, decimos, los ventrículos manejan más volumen debido entonces a que tienen que expulsar siempre hacia afuera del corazón. Si hablamos del ventrículo derecho, expulsa la sangre hacia los pulmones. Si hablamos del ventrículo izquierdo, expulsa o es el responsable de que le llegue sangre hasta la última parte más minúscula de tu cuerpo. Entonces, por eso a esa presión nosotros le decimos que es la sistólica. Y aquí en este tipo de ejercicio que decimos que es estático, vamos a ver que siempre va a aumentar esta hemodinámica, tanto sístole como diástole. Y dice que también cuando esta circulación aumenta, decimos también va a aumentar las veces que el corazón está entonces latiendo. Por eso decimos también aumenta la frecuencia cardíaca. De ahí el principio de cuenta que nosotros vayamos a estar mencionando lo que popularmente se dice, es que el ejercicio de levantamiento de pesas o los ejercicios llamados estáticos son más cardio, ¿sí? Por esta razón. Ahora vamos a ver, decimos, a diferencia de los que van a ser totalmente dinámicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, maestra. Ok, vamos a la siguiente. Ok, los ejercicios entonces que nosotros vamos a decir dinámicos, ya lo mencionaba al inicio, decimos que son con alta repetición de desplazamientos, pero con baja resistencia. Estos entonces van a necesitar por lo regular siempre de lo que nosotros llamamos, decimos, la contracción isotónica. ¿Por qué? Porque decimos que hay una tensión muscular durante la acción que es constante y por lo tanto decimos que está dada la contracción muscular a tensión que se va a desarrollar y que va a tener una variabilidad, ¿sí? Entonces ahí va a cambiar un poco al respecto de que no vamos a tener a lo mejor tanto esfuerzo, pero sí un aumento del desplazamiento. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa a nivel de la fisiología en este tipo de ejercicios. Bueno, para empezar, el ejemplo característico de este tipo de ejercicios, pues va a ser como el ciclismo, la natación o el trote. Hablamos que entonces durante el ejercicio que nosotros estamos desarrollando, vamos a tener que aquí vamos a generar una resistencia. Esa resistencia nos va a llevar a hacer una condición física en base a la serie de repeticiones. Y el otro vamos a hacer una condición física en base a la fuerza que nosotros ejerzamos. Por lo tanto, nosotros decimos que durante el proceso que se está llevando en este tipo de ejercicios va a generar una capacidad aeróbica mucho mayor durante el tiempo que nosotros estemos entonces durando en el ejercicio. Y decimos también que durante el tiempo que nosotros estemos teniendo los entrenamientos. Hacen una pregunta ya de un grupo
cuando llegamos a esta parte, ¿cuánto tiempo si una persona a lo mejor está teniendo 3 años continuos de hacer deporte, si deja de hacer de pronto ejercicio, cuánto tiempo en la fisiología va a tener esta capacidad aeróbica que ganó con el ejercicio? Decimos, bueno, aquí depende de los cuidados que vaya a tener esa persona. Decía, es un poquito a veces subjetivo, pero que podríamos decir que si se cuida la persona sería el equivalente en años que hizo deporte. Entonces puede estar la persona muy saludable a 3 años o hasta, decimos, el doble de lo que hizo de ejercicio. Pero todo depende de los cuidados. También puede ser el extremo, ¿no? Lo contrario, que de pronto empieza a fumar esa persona, empieza de pronto no a cuidarse, alcohol, y por lo tanto la capacidad a lo mejor nomás le brinda de sustentabilidad, decimos, 1 año de tener una vida óptima. Ok, por lo tanto, nosotros decimos que aquí empieza a acelerarse la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces aquí lo primero que empieza a elevarse no va a ser la tensión arterial, sino la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, una vez que empieza la frecuencia cardíaca, va a pedirle, el corazón va a pedirle una mayor trabajo de expansión hacia los pulmones. Entonces los pulmones, al tener entonces un aumento, lo que van a hacer es que a nivel entonces de la nariz vamos a tener que aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, esto nos habla, estos dos conjuntos, de que va a haber un aumento en la ventilación pulmonar. Esta ventilación pulmonar va a llevar a que exista un mayor aumento del retorno venoso. ¿Sí? El retorno venoso regresa, decimos, por la parte de la aurícula derecha. Y a su vez baja hacia el ventrículo derecho y del ventrículo se lleva la sangre a los pulmones. ¿Con qué fin? Con que exista, decimos, mayor oxigenación en la sangre. Ese sería el fin. Entonces, aquí nosotros vemos que la sangre no oxigenada, o la que ya está, decimos, viniendo de la parte más distal de nuestro cuerpo para ser oxigenada hacia la parte del ventrículo derecho, y del ventrículo derecho por la arteria pulmonar se mete a la parte de los pulmones. En los pulmones es oxigenada esta sangre, se devuelve por la aurícula del lado izquierdo, ahora entra al ventrículo, decimos, izquierdo, y sale, decimos, por la aorta a estar, decimos, surtiendo sangre a todo el cuerpo. Ok, durante este proceso nosotros vamos a verificar que vamos a tener una estimulación simpática. Esta estimulación simpática va a estar ejercida por 2 factores. Una de predominio a nivel cerebral, que decimos que vamos a tener como hormona, pero que si se produce a nivel cerebral será un neurotransmisor, la adrenalina. Decimos que es uno de los estimulantes para la parte simpática. Ok, tenemos entonces la adrenalina por parte del sistema nervioso, pero aquí también abajo tenemos entonces los riñones. En los riñones tenemos unas glándulas que se llaman suprarrenales. En esas glándulas suprarrenales también es característico que vayamos a ejercer el predominio de la adrenalina, pero cuando se sintetiza en la parte metabólica, es decir, en la parte baja, nosotros vamos a decir que es hormona, ¿sí? Entonces, tengo por una parte la adrenalina a nivel cerebral y la adrenalina a nivel, entonces, decimos metabólico. Por eso decimos que la estimulación del resultado
decimos, de la aceleración de la frecuencia cardíaca es emitida desde la parte cerebral por la adrenalina. Y el aumento del retorno venoso va a ser, decimos, ejercida por la adrenalina que está de la parte metabólica por parte de las suprarrenales. Y esto entonces me hace a su vez una estimulación simpática. Decimos, la persona que realiza ejercicios dinámicos, decimos ejercicios aeróbicos, va a tener todavía mucho más, decimos, menos fatigabilidad que la persona que esté haciendo ejercicios, decimos, anaeróbicos, aquellos que son estáticos. ¿Por qué razón? Porque los ejercicios, decimos, anaeróbicos, que son directamente de impacto hacia el corazón, van a, decimos, a desgastar más lo que es la glucosa que es del cerebro y la glucosa que es del corazón, ¿sí? Y estos ejercicios que estamos diciendo que son dinámicos, que van a ejercer una capacidad más bien aeróbica, decimos que van a hacer estimulación, decimos en la parte de, decimos más rápido hacia la parte, la parte metabólica, perdón, del ciclo de Cori. No quiere decir que ambos ejercicios no lo van a ejercer, sí lo van a ejercer durante el aumento de la condición física, cuando se está generando un esfuerzo mayor. Sin embargo, este ejercicio va a llegar más rápido a ese nivel, donde entonces se produce en la fibra muscular, decimos ácido láctico. Este ácido láctico, ¿de qué es resultado? Este ácido láctico es resultado de que la fibra muscular está utilizando el ATP. Entonces, el desecho del ATP va a ser el ácido láctico. Entonces, una persona que de pronto ya empieza a tener fatigabilidad, decimos, tiene que seguir en el deporte ejerciendo esfuerzo físico. Y aquí entonces, para que el ácido láctico se vaya hacia una vía metabólica, sea usado, decimos que tiene que cambiar, decimos, de ritmicidad del ejercicio. Entonces, al cambio de ritmicidad, sobre todo emergido por la frecuencia respiratoria, el ácido láctico empieza a notar ese cambio y manda hacia la parte hepática este ácido láctico. ¿Para qué? Para que se meta a la parte hepática y se cambie de ácido láctico a ácido pirúvico. Este ácido pirúvico, decimos que cuando se sigue en el deporte todavía hubo un cambio de la frecuencia o la ritmicidad en el deporte por emergido por la frecuencia cardíaca, este ácido pirúvico se devuelve a la fibra muscular y para poder entrar a la fibra muscular tiene que convertirse en ADP. Y como la persona está teniendo una reacción de estimulación simpática, la fibra muscular lo codifica y empieza a los fosfágenos a estar entonces construyendo un fosfato más. ¿Para qué? Para que se forme otra vez ATP y pueda entonces tener mayor rendimiento a la hora de estar haciendo ejercicio. Ok. Ya vimos entonces que por esto se logra un mejor rendimiento. Ahora bien, si este ácido láctico de pronto, ay, profe, ya no aguanto en el deporte, ya mejor párele, ya tengo, mire, ya me duelen los músculos, ¿ok? Decimos que este ácido láctico se para, decimos de pronto en seco o termina en decimos una desaceleración, ¿ok? Este ácido láctico de pronto toma otra vertiente, en vez de irse a la parte hepática, se queda aquí en la parte de la fibra muscular y este ácido láctico entonces se empieza a secuestrar iones de calcio. Estos iones de calcio
van a hacer que ese ácido láctico todavía se convierta en un ácido más. Y este ácido decimos que se va a convertir en un ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es el que hace que entonces empiece una cascada de inflamación de leucotrienos, así se le denomina a todos los factores que nos van a hacer inflamación. Y por lo tanto, empieza a doler la fibra muscular. Empieza entonces la leucotrienos a estar mandando una molécula que es por excelencia del dolor, a generar prostaglandinas. Las prostaglandinas, ¿cómo es que empieza a generarse? Porque el ácido araquidónico tiene un poquito, decimos, de omegas 6 y 9, que decimos que son lípidos que empiezan a fusionarse con los leucotrienos. Al fusionarse con los leucotrienos, aquí decimos a nivel cerebral, teníamos la adrenalina. Se va a estar desplazando la adrenalina y va a venir la noradrenalina. Al estar ejerciendo la noradrenalina, viene entonces una descarga, decimos a nivel, voy a ponerlo por aquí, a nivel de la hipófisis, secretando vasopresina, que es la hormona antidiurética, y va a ser inhibida por el ácido araquidónico. Una vez que es inhibida por el ácido araquidónico, aquí va a mandar una señal para que ya no venga la hormona antidiurética, pero va a empezar a estar sintetizando FSH y la FSH va a estar empezando a sintetizar, decimos en el caso de las mujeres, un poco de estrógeno y en el caso de los hombres un poco de andrógenos. Se conjuga con la dehidroepiandrosterona que está en la parte de las suprarrenales y entonces esto se conjuga, que ya lo teníamos, y por lo tanto se convierte en moléculas de dolor. Entonces, de ahí el principio de cuentas que esto que está entonces haciéndolo el ácido araquidónico empieza a desgastar la fibra muscular, ¿sí? Si a esta personita que de pronto no tenía una activación física, nomás viene con nosotros un día a hacer deporte, pues obviamente que todos sus músculos le van a doler, se va a sentir aporreada. Pero si esa persona deja de hacer deporte, entonces decimos de 1 a 3 días corre peligro esa persona en que la fibra muscular de los músculos que estuvo ejercitando pudiera verse afectada, decimos, con un poquito de desgarres a nivel de la fibra muscular. Estos desgarres entonces son considerados como bioquímicos, decimos, por ejercidos precisamente por estos factores, ¿sí? Entonces, de aquí el principio de cuenta que sí, por una parte voy a hacer que la persona tenga más rendimiento en el deporte, pero a su vez, si la persona no tiene rendimiento en el deporte, puedo entrar en esta fase y entonces generar más rápido que la persona entonces al principio de el inicio de ejercicios tenga entonces desgarres o tirones, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay secuestro de canales de calcio. De ahí el principio de cuenta que también una persona queda más propensa a estar sufriendo de calambres. ¿Por qué? Porque el ácido araquidónico, de pronto que supongamos que va a seguir en el ejercicio, hay una partecita que todavía queda aquí en los primeros días de esas personas y entonces no es tan, decimos, desgastante ese ácido araquidónico, pero sí los iones de calcio quedan atrapados entre las fibras musculares y eso hace que mande impulsos eléctricos por la parte cerebral y aquí entonces como hay calcio que no fue rejuntado por
decimos, el retículo sarcoplasmático de la fibra muscular, entonces se queda secuestrado y hace como descargas eléctricas y eso entonces decimos, tiene calambre, me está dando un calambre. ¿Qué necesitaría esa persona? Estar tomando mucho más, decimos, la ingesta de agua para que este calcio se reabsorba por efecto motor, decimos, de estar bebiendo más agua o en su estar teniendo una bebida hidratante con, decimos, electrolitos para que esto pueda tener mejor funcionamiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. ¿No? Ok, vamos a la siguiente. Bien, entonces, supongamos que ya una persona tiene una trayectoria, decimos, de esfuerzo físico y ya está haciendo una condición física. Nosotros, para poder hablar, decimos, necesitamos saber de la adaptación neuromuscular. Y bien, decimos, la adaptación neuromuscular va a tener diferentes etapas. Voy a decirlo a grosso modo porque todavía no vemos ese tema, pero hablar de la primera etapa en el ejercicio es hablar solamente de una activación física. La activación física se va a lograr, decimos, en 2 meses cuando una persona no entrena diario, ¿sí? Una persona que entrena diario pudiera lograr este objetivo, decimos, en menos tiempo. Vamos a ponerle, si entrena 1 hora diaria de lunes a domingo, perdón, o de lunes a lunes, que sería lo más indicado para hacer más rápido una adaptación neuromuscular, podríamos estar diciendo que esa persona, por lo tanto, en un mes ya pasa decimos, a ser una persona activa de una persona sedentaria. Ok, para pasar de esa brecha tiene que tener por lo menos 2 meses, otros 2 meses siguiendo en el deporte sin cortarle, para nosotros poder decir, ya es una persona deportista, sí, o más bien atleta, ¿no? Porque deporte es aquel, decimos, que se practica, decimos, con una serie de normas, con habilidades, ¿no? Y que decimos que está catalogada o que se está practicando en un área específica del deporte, una cancha. Bien, entonces, quiere decir que necesita 2 meses para poder ser atleta de leve rendimiento. Una vez que entonces se genera de leve rendimiento, nosotros ya lo catalogamos entonces como leve. Ahora, para pasar de ahí se necesitan otros 3 meses, decimos, sin cortarle, y ya nosotros podemos decir, es deportista de mediano esfuerzo, y que otros 3 meses, decimos, para decirle ya, es de alto rendimiento. Sí, entonces, una persona de alto rendimiento o mediano rendimiento, podríamos decir que su aumento del gasto cardíaco va a tener, decimos, condiciones basales muy bajas, frecuencias cardíacas muy bajas, al grado que nosotros a esta situación le vamos a denominar que tiene fenómeno de prelargada, perdón, se me olvidó, de prelargada. Este fenómeno de prelargada significa que esta persona tiene más aguante a la hora de hacer deporte, más rendimiento, decimos, y puede ser tanto que fue trabajada por ejercicios dinámicos o estáticos, y que por lo tanto este fenómeno de prelargada en condiciones de reposo me va a hacer que la frecuencia cardíaca esté por los 50 a 60, ¿sí? Entonces, no quiere decir que la persona que es deportista y que se encuentra en estas frecuencias cardíacas tiene bradicardia, porque sabemos que la frecuencia cardíaca en una persona normal debe de estar oscilando arriba de 60 hasta 109 para denominar como una frecuencia normal, y que bajo de 60 estamos hablando de una persona que tiene bradicardia, pero no es así con las personas atletas, decimos, de mediano a largo alto rendimiento. ¿Por qué? Porque hacen este fenómeno de prelargada
y que les ayuda a que en los momentos de que inicia el ejercicio, pues la presión permanezca, decimos, o frecuencia cardíaca permanezca estable, permanezca sin ningún compromiso. Conforme progresa el ejercicio, sí se aumenta un poco la presión sistólica, pero decimos que no hay un mayor compromiso, por eso pueden entonces tener más, decimos, duración sin fatigabilidad. Y esto va a aumentar de forma ligera, pero decimos sin el mayor compromiso. A esto entonces se le considera como un fenómeno prelargada que ya hizo por el efecto constante del estímulo simpático mimético. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, quiere decir que esa persona durante el ejercicio extenuante, decimos la descarga simpática va a ser máxima y por lo tanto va a tener una vasoconstricción de las arterias y esto va a hacer que haya más disponibilidad para la circulación cerebral y coronaria. De ahí que entonces al deportista se le atribuye a que tiene entonces, decimos, mejores condiciones para el cerebro y mejores condiciones para el corazón, ¿sí? Porque al mejorar la circulación del cerebro y al mejorar la condición del corazón, hay más disponibilidad entonces de glucosa para que pudiera trabajar mejor el corazón y el cerebro, ¿sí? Ok, ¿preguntas? ¿No? No, ¿Todavía no, no? maestra. No. Ok, entonces vamos a ver otro pequeño tema. Continuando entonces hacia la parte del repaso que nos habíamos quedado, pues mencionar que va a haber dos tipos de división celular que ustedes ya la conocen. Una es la fase de la decimos una es la división mitótica y otra es la división meiótica. Decimos que de la división mitosis es para las células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Todas las del cuerpo menos dos, el espermatocito y el ovocito. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque decimos el ovocito y el espermatozoide tienen solamente 23 cromosomas, solamente un juego, y las demás van a tener 46 cromosomas. Por lo tanto, nosotros decimos que antes de entrar en fase de mitosis, la célula tiene un estado de latencia porque está creciendo una célula nueva y decimos que entonces va a tener cuando ya creció, una fase G0, es decir, cuando ya creció. Después entra en un fase de G1, que empieza la célula a crecer, a multiplicar su material y se prepara entonces para entrar a S1. Decimos o fase de síntesis. En la fase de síntesis, va a entrar en la fase de que nosotros le llamamos interlatencia, un estado de latencia, mientras está creciendo. Y les mencionaba, por lo tanto, que una de las primeras fases de lo que nosotros llamamos interfase es la G0. G0 cuando empieza entonces a desarrollarse esa célula. Después esa célula empieza a crecer y decimos que cuando empieza a desarrollarse entra en G1. ¿Sí? Después de G1 nosotros decimos que va a empezar a duplicar el material genético que hay en el núcleo y decimos fase de síntesis. Una vez que ya multiplicó el material genético que hay en el núcleo, entra en una fase de G2. Esta fase de G2 decimos que va a estar madurando. Entonces, al madurar, decimos que la célula se prepara totalmente para entrar en la fase de mitosis. Ya está grande, ya está madura
ya tiene prácticamente todo preparado para poderse dividir. Bien, entonces esto es a lo que le llamamos interfase, que la podemos ver aquí. Ok, esta sería la interfase. Ahora bien, se entra a la parte de la mitosis y la primera fase de la mitosis va a ser la profase. ¿Qué pasa en la profase? La profase empieza a separar lo que es la membrana nuclear, se empieza a fragmentar y el núcleo saca dos centriolos, que es material totalmente nuclear, y esos centriolos los pone a cada uno de los polos. Esos centriolos van a ser los que van a estar haciendo la dirección de la división para hacer nuevos núcleos. Muy bien, entonces ya una vez que tiene los centriolos a cada uno de los polos de la célula, vamos a ver que los cromosomas se empiezan a alinear, ¿sí? Se empiezan a formar en filas. Cuando nosotros vemos que ya los cromosomas se empiezan a alinear, ya cambiamos de, decimos fase. Ahora va a ser primero la prometafase. Ok, y en la prometafase nosotros vemos que ya están alineados los cromosomas y el cromosoma tiene una característica, lo voy a dibujar aquí. El cromosoma tiene una característica de tener dos brazos cortos, estos serían los brazos cortos. Tiene un centro como si fuera un cinturón en la parte donde se juntan estos dos brazos cortos y estos dos brazos largos. Telómeros, y tiene unos como deditos que se le denominan acá arriba satélites. Ok. En su centrosoma, que es la cinturita, va a tener dos puertos chiquitos, como si fueran ojales de botón, ¿sí? Esto se le llama cinetocoros, ¿ok? Porque ahorita los vamos a ver cómo nos van a ayudar a funcionar esos cinetocoros. Ok, entonces, quiere decir que en la prometafase se alinearon los cromosomas para quedar como en un eje ecuatorial. El eje ecuatorial es cuando nosotros vemos, voy a poner aquí un círculo, es cuando nosotros vemos un círculo y que se está formando una línea a la mitad, ¿sí? Un eje, como si fuera un eje de rotación. Ok. La diferencia es que ese eje está de forma, decimos, horizontal y no vertical. Bien. Ahora entonces ya tenemos ese eje ecuatorial. Bien. Entonces cuando ya está totalmente el eje ecuatorial, empiezan a salir de los centriolos fibras de proteínas que se empiezan a unir a los cromosomas, ¿sí? Entonces, esa unión hacia los cromosomas la van a hacer desde donde está el centrosoma, ¿sí? Este sería el centrosoma. Entonces, nosotros vamos a ver que los cromosomas van a estar jalados por fibras de proteínas en la parte de su cinetocoro, ¿sí? Los cinetocoros que estaban por lado. Y por lo tanto, en la metafase ya vemos de esta manera que está, entonces, cada uno de los cromosomas está siendo jalado por el centrosoma en la parte lateral que tienen los cinetocoros, y entonces nosotros a esto le llamamos que ya se formó el uso mitótico. Uso mitótico. Entonces, en la metafase se forma el uso mitótico. Okay. Y por lo tanto, ese es el fin de la metafase. En la anafase, que es esta otra imagen que estamos viendo, estas fibras se jalan y fragmentan al cromosoma. Y entonces
ahora ya no podemos decir que hay cromosomas completos. Ya ahora lo que decimos es que el cromosoma está dividido en cromátides. Estas porciones son cromátides. Entonces, las cromátides al final de la anafase van a migrar a cada uno de los centriolos, ¿sí? Se migran a cada uno de los centriolos. ¿Por qué? Porque ese va a ser el material genético que se va a duplicar para formar dos células hijas. Y por lo tanto, cuando migran a cada uno de los polos, se acaba la anafase y empieza la telofase. En la telofase, nosotros, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que se empieza a formar la membrana nuclear, que no la había, pero empieza entonces a formarse en cada una de las nuevas células que todavía no se separan y empiezan las cromátides a alargarse. ¿Por qué se empiezan a alargar? Para formar, decimos, las hebras que van a dar origen a lo que nosotros llamamos que es el ADN, ¿sí? Entonces se empiezan a alargar para empezar, como quien dice, a hacer esta doble hebrita, ¿sí? Y juntarse, aparearse. Por lo tanto, empieza a haber, una vez que ya hay núcleo, una vez que ya empiezan, decimos, las cromátides a alargarse, hay fragmentación, separación de esta nueva célula y cuando se fragmenta, se acaba la telofase y empieza la citocinesis. Y entonces, una vez que ya hay citocinesis, nosotros hablamos que ya hay dos nuevas células. Y entonces ya hay dos nuevas células, bebés, obviamente, y se repite esta fase que se llama interfase. Ok, entonces, la mitosis es que de una célula madre se obtienen dos células hijas, ¿sí? Y que entonces la célula madre tenía 46 cromosomas y que de esa célula madre voy a obtener dos hijas con 46 cromosomas cada una. Esto nos dice que son cargas diploides. ¿Qué es diploide? Que ambas tienen doble, decimos, par de cromosomas. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Maestra, ¿cómo dijo que se llamaba cuando se dividieron los cromosomas? Cuando se dividían los cromosomas, cromátides. En la anafase. ¿Cromátides? Cromátides. Ok, Ajá. gracias. La anafase. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, Ok. maestra. Por acá en el chat dice, maestra, al final nos puede poner la diapositiva de los tipos de movimientos. Sí. Ok. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, hasta aquí le voy a dejar. En 2 horas voy a subir unos nuevos ejercicios que quiero que respondan. Son, como decimos, un formato de Word que les va a llegar a cada uno, lo contestan y lo envían y se les va como a desaparecer de pronto, pero es normal. Eso ya me llega a mí las respuestas, ¿ok? Bien, entonces le dejamos hasta aquí, hasta la mitosis. Muy bien, entonces que tengan bonito día. Yo los veo el día martes, ¿ok? Para continuar. Recuerden que ya estamos a 15 días en esta semana. De este jueves ya en 15 hacemos nuestro examen, ¿ok? Va a ser de todo lo que hemos visto hasta el momento. El próximo martes ya les publico la parte del temario para que vayan tomando ahí nota de lo que deben de estudiar. ¿Preguntas? No, maestra. No, maestra. ¿No? Ok, entonces me dice, maestra, ¿le podemos tomar foto y mandárselo como evidencia en el apartado de Classroom? Sí, de preferencia que hayan hecho su resumen, su mapa conceptual o su infografía, ¿sí? Para que no sea solamente la captura, sino que ya estamos dejando ahí la nota que estamos viendo clases, que ya no es la parte introductoria del curso. ¿Ok? Entonces, bueno,
Si ya no hay otra pregunta, ya se pueden retirar y voy a dejar para los que me pidieron las diapositivas, cambiar de diapositivas y ponerle las que me pidieron. ¿Ok? Que tengan bonito día y Muchas a gracias. cuidarse. De nada, Buen día, gracias. maestra. Gracias, maestra. De nada, que les vaya bien. Bonito día. Chao.